Comenzamos la presentación de los estudios de caso de acaparamiento de tierras en África, causas, consecuencias sociales y medioambientales, estrategias y acciones de lucha contra el acaparamiento. En esta segunda parte se van a presentar algunos estudios de caso que han llevado a cabo la ONG Alianza por la Solidaridad, que como seguro sabéis trabaja en cooperación al desarrollo en varios países africanos, por ejemplo Senegal, Guinea-Bissau y Mozambique, que son algunos de los ejemplos que vamos a ver hoy. Y muchos de los trabajos tienen que ver con sensibilización sobre África en numerosos temas, incluido la cuestión de la tierra, que como ya mencionaba Mbuyika Bunda, es tremendamente importante para el continente africano. Tenemos a Isabel y Carlos aquí, que han sido consultores externos que han trabajado para la organización Alianza por la Solidaridad en estos casos que os van a presentar, ¿no? Os van a poner también, me ha dicho Ana que os recuerde, un pequeño vídeo de 5 minutos sobre el caso de Guinea-Bissau, el caso de acaparamiento de tierras, que lo veremos en el transcurso de sus presentaciones. Bueno, por un lado Isabel Suárez Sánchez, licenciada en Ciencias Ambientales, cuenta también con estudios de posgrado en Planificación del Territorio, en Gestión Ambiental, Desarrollo Económico y Sostenibilidad. Actualmente sigue formándose en soberanía alimentaria y agroecología emergente. Su trayectoria profesional está muy ligada a este ámbito, al de la cooperación internacional, y ha trabajado en numerosas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, tanto en España como en países africanos, tales como Chad y Mozambique, y organismos públicos como la Agencia Andaluza de Cooperación, ¿no? Ha realizado investigaciones para organizaciones muy conocidas como Intermon Oxfam sobre seguridad alimentaria, y en concreto el caso que hoy presenta, una investigación realizada para Alianza sobre acaparamiento de tierras en Senegal y Mozambique. Por otro lado, Carlos Piñar Celestino es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y cuenta con estudios de posgrado en Desarrollo Económico y Sostenibilidad. Su trayectoria profesional está vinculada al sector privado como director de administración, pero ha realizado además, como en el caso de Isabel, labores de consultoría con Intermon Oxfam relacionadas con la seguridad alimentaria, propiedad de la tierra, comercio justo, y en el caso de Alianza para la Solidaridad, analizando el impacto de las inversiones extranjeras en seguridad alimentaria, cambio climático y propiedad de la tierra en Senegal, Gambia y Guinea-Bissau, que es sobre lo que nos hablará en este contexto. Bueno, aparte de agradecer a Carlos e Isabel que estén aquí compartiendo sus trabajos, y hay que hacer mención a que en el día de hoy la organización Alianza por la Solidaridad y la ONG local Aprodel están recogiendo en Dubái el premio ONU Habitat a la mejor práctica medio ambiente del año, así que felicidades, especialmente por este trabajo realizado en el acceso a la tierra por parte de mujeres en el caso de Guinea-Bissau. Bueno, no me entretengo más para escuchar a Isabel y Carlos. Cuando queráis, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar queremos agradecer a CIECODE y a Alianza por traernos aquí, que venimos desde Sevilla a las 2 de un viaje largo y relámpago. Esperamos no aburriros demasiado. Vamos a intentar que esta explicación, aclaración y demás de los estudios de caso no sea demasiado soporífera. Si queréis interrumpirnos o levantar la mano, intentaremos atender a las cuestiones que vayan saliendo sobre la marcha. Y bueno. Sí, yo quería decir que por un lado está muy bien que Mbuyika Bunda haya hablado antes de nosotros, porque ha puesto un panorama y un contexto muy bien descrito, y por otro lado decir que es un poco agobiante hablar después de él, porque bueno, mucha presión, ¿no? Esto es como tocar después de Bruce Springsteen, sí, aproximadamente. Pero bueno, haremos lo posible porque os guste la presentación. Bueno, pues a ver, un poquito para contar qué es lo que vamos a contaros hoy. Un poquito, pues hablar de qué es el acaparamiento de tierras de forma rápida, pero bueno, creemos que es importante intentar definirlo, describirlo, cuáles son las causas de que ocurra este fenómeno. Luego, sobre las consecuencias, vamos a ver concretamente el caso de la empresa Agrojeva en Guinea-Bissau, que es el estudio que hizo Carlos. Y luego ver un poquito de estrategias y acciones de lucha contra el acaparamiento.
Y luego el debate, que creemos que es una de las cosas más interesantes y en él podremos quizá profundizar en las cuestiones que os parezcan más interesantes. Yo hice el caso, bueno, yo en particular hice un estudio de caso en Mozambique que, bueno, creíamos que no daba tiempo de explicar ambos casos y voy a hacer un poquito de... O sea, voy a dar pinceladas y voy a, en algunos momentos, contar ciertas cosas sobre el caso de Mozambique, pero en el tiempo que teníamos no daba tiempo de hablar de los dos, ¿vale? Bueno, ¿qué es el acaparamiento de tierras? Bueno, ante todo, es un fenómeno de desposesión de la tierra y de su acumulación en manos de un número reducido de personas, de inversores, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Porque lo de nacionales queremos recalcarlo porque muchas veces parece que son solo empresas del norte que van a países del sur, que eso es cierto que ocurre, pero también es cierto que hay muchas personas de esos mismos países, sobre todo gobernantes y también empresarios, que acaparan tierra, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno que, o sea, por lo tanto no es algo que ocurre solo los del norte van al sur, sino que es algo, ciertos poderes que existen tanto en el norte como en el sur, acaparan tierras, ¿no? ¿Por qué se dice acaparamiento de tierras y no, por ejemplo, adquisición de tierras? Bueno, es un poco para destacar el carácter negativo de la asimetría de poder que existe en estos procesos, ¿no? O sea, son procesos asimétricos en cuanto a las relaciones de poder, porque es una gente que llega a un sitio y, independientemente de lo que quieran las otras personas, cogen la tierra, ¿no? En inglés es land grabbing, la palabra grab en inglés significa arrebatar y quizás se entiende mejor al decirlo en inglés, ¿no? La traducción al español que se usa es acaparamiento de tierra. Existen diferentes definiciones y cada una se centra en un aspecto del acaparamiento, aunque todas coinciden en decir que el acaparamiento es algo más que un simple cambio en la propiedad o en el uso de la tierra, ¿no? No es solamente que la tierra pase de pertenecer o de ser usada por una persona y pase a pertenecer a otra, sino que hay otra serie de factores que, como son estos de aquí un poco, ¿no? Según el autor, pues bueno, hay unos que se centran más en que el acaparamiento de tierra está ligado a una creciente integración de la tierra y de los recursos que existen en ella dentro del sistema capitalista global. Es una creciente privatización de la tierra y de los recursos. Otras instituciones hablan de falta de consentimiento libre, previo e informado, falta de planificación o cesión de la tierra y de los recursos con consecuencias dañinas para las personas que en ella habitan, ¿no? Y que hacían uso de ella. Nosotros un poco nos hemos centrado en una definición que hace la Coalición Internacional de Acceso a la Tierra, el ILC, en la Declaración de Tirana, y que lo que dice es que se pueden considerar el acaparamiento de tierras aquellas adquisiciones de tierra que cumplen alguno de estos 5 factores. Uno, que violen los derechos humanos, ¿no? En particular la igualdad de derechos de las mujeres. Bueno, una de las cosas que queremos decir es que en realidad todos estos factores son bastante ambiguos y, claro, porque que violen los derechos humanos es algo tan grande, hay tantos derechos humanos y de hecho se violan en tantas situaciones que solo porque se viola un derecho humano ya es acaparamiento de tierra. Es decir, bueno, son definiciones un poco generales y ambiguas, pero bueno, es una de las que más se utilizan, ¿no? No se basan en el consentimiento libre, previo o informado de los usuarios de la tierra afectados, ¿no? En este sentido, bueno, consentimiento libre, o sea, la FAO en unas directrices voluntarias que realizó para prevenir los casos de acaparamiento de tierra, pues un poco define el consentimiento libre como que no haya coerción, intimidación o manipulación, ¿no? Pero claro, luego está como, o sea, coerción o manipulación, pues es
una palabra muy amplia que dependerá en cada caso y tiene connotaciones, ¿no? Es difícil decir si no ha habido nada de coerción o si no ha habido nada de manipulación. Consentimiento previo significa que se trata de obtener el consentimiento de la población con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se respetan las exigencias de los procesos de consulta y consenso de los pueblos, ¿no? E informado, pues es un poco que se proporciona a los pueblos indígenas toda la información relacionada con la actividad y que esa información es objetiva y veraz, ¿no? O sea, que la empresa, por ejemplo, llega y les dice cuáles pueden ser las consecuencias de que la empresa se implante allí, qué efectos negativos puede tener, también los efectos positivos. Esto muchas veces no ocurre, ¿no? Porque a lo mejor les dice, sí, yo voy a darte puestos de trabajo, pero no les dice, sí, pero no vas a poder cultivar lo que antes cultivabas. No se da toda la información normalmente. No se basan en una evaluación exhaustiva o no tienen en cuenta los impactos que pueden tener en la población estos proyectos que se pretenden realizar y no se basan en contratos transparentes, ¿no? Bueno, no sé qué os parece, pero bueno, a nosotros nos parece que eso es una definición demasiado amplia que no llega a concretar muchas cosas, ¿no? De todas maneras, aparte de todas estas palabras que estamos usando, bueno, al final, ¿de qué se trata? Se trata de una desposesión, o sea, se trata un poco de que hay alguien que llega a un lugar y coge la tierra en la que habita gente que es usada para comer, pero también para otras muchas cosas, porque también hay que recordar que en África la tierra tiene un simbolismo y unos valores que no es solo un recurso económico que te permite vivir a través de lo que cultivas en ella, sino que es, allí están enterrados tus padres, eso es lo que le quieres dejar a tus hijos, ¿no? Tiene un valor simbólico y otra serie de aspectos que, bueno, que aparte de que no tienen precio, no se tienen en cuenta a la hora de que alguien llegue y coja esa tierra, ¿no? Una de las cosas que nos parecen importantes es que esta definición del ILC, aparte de ser un poco ambigua, no considera acaparamiento de tierra los casos en los que la compraventa se realiza con consentimiento previo e informado, pero debido en realidad a una obligación económica que es creada por la pobreza, es decir, cuando un pueblo no tiene alternativas y la gente prácticamente con su cultivo de subsistencia no tiene para vivir, cuando una empresa llega y te pregunta si quieres que ella se instale, que te va a dar puestos de trabajo, tú no tienes otra alternativa. Entonces muchas veces dices sí. Entonces sí se puede considerar que es consentimiento libre previo e informado. No lo sé, puede que sí, pero en realidad están diciendo que sí debido a que no tienen alternativa. Es como si ahora con la crisis tú estás en tu casa y tienes que dar de comer a tu familia, no tienes nada de dinero ni de prestaciones por desempleo y te ofrecen un trabajo 40 horas a la semana por 500 euros. Pues a lo mejor vas a decir que sí, pero es que, o sea, es que no tienes otra alternativa, ¿no? Entonces nos parece que es muy importante esto de si existen alternativas o no cuando se evalúa si es acaparamiento de tierras o no, ¿no? Porque aunque tú le preguntes a la gente, pueden decirte que sí, cuando en realidad en otras circunstancias te dirían que no, ¿no? Bueno, en realidad, ¿cuáles son las causas del acaparamiento, no? Para nosotros, y uniendo a lo que decía el profesor Mbuyicabunda, en realidad es el propio sistema capitalista el sistema mundo tal y como es actualmente el que hace que se esté dando este fenómeno, igual que se están dando otra serie de cosas, ¿no? Porque la lógica del capital y los requisitos biofísicos que requiere la acumulación del capital hace que cada vez haya que ir a territorios más lejanos a utilizar más recursos y apropiarse de ellos para seguir creciendo, ¿no?
No sé si... Los 4 factores los vamos a hablar de ellos luego Sí, o ahora. cuando tú quieras. Vale. Está... Bueno, en el razón ese que hay ahí, ¿no? Que la lógica operativa subyacente del capital y los requisitos físicos de la acumulación de capital. Toma ya. ¿Qué quiere decir un poco esto? Pues que para nosotras, vamos a explicarlo así de manera un poco más simple, ¿no? ¿Dónde está? Vale. Que cada vez hay que ir más lejos, ¿vale? Y que al final el capitalismo como sistema se expande, ¿vale? Y lleva expandiéndose, pues, bueno, empezó en siglo XVI, ya llevamos un tiempito. Lugares que anteriormente no eran interesantes para la acumulación de capital, o dicho de otra manera, lugares que anteriormente no producían capital, o dicho de una manera todavía más simple, sitios donde antes no se hacía dinero. Así de claro, ¿vale? Nos encontramos ahora que lugares donde hace 15 años no eran interesantes porque no se daban las condiciones económicas y sociales para que a partir de ese territorio se pudieran establecer ya sean empresas transnacionales, ya sean inversores privados, otros agentes que no eran los legítimos poseedores. No podían establecerse ahí y realmente ganar dinero, básicamente, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues nosotras creemos que hay 4 factores fundamentales, ¿no? Todo esto nosotros lo enmarcamos dentro de la ecología política, economía ecológica, ¿vale? Y estos factores son los que veis ahí, ¿no? Crecimiento económico ilimitado. El sistema actual se basa para que funcione entre comillas, ¿no? Debe de crecer a tasas entre el 2 y el 4% como mínimo, ¿vale? Esto supone un creciente uso tanto de energía como de recursos naturales, ¿vale? Como de materia, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en un mundo finito. Esto es una noticia que muchos economistas todavía no han llegado realmente a entender, ¿no? Que no hay tierra nada más que una y que no se puede sacar de donde no hay. El hecho de sacar cada vez más de una bolsa que no crece implica que aquello que se te queda en la bolsa es cada vez menos, con lo cual es cada vez más escaso, con lo cual tienes que ir cada vez más lejos a por él, ¿vale? Hay un segundo factor que es el aumento poblacional, que también es un factor de presión sobre los recursos. No podemos hablar de aumento poblacional sin hablar de la cara B, que son los hábitos de consumo de esa población, es decir, y principalmente es el cambio de dieta. El paso de dieta altamente proteica implica que para satisfacer las necesidades alimentarias de esa población hace falta cada vez más territorio, y no solo más territorio, sino además más energía, ¿no? Un tercer factor es el agotamiento de los combustibles. Se habla mucho de pico petróleo y demás, ¿no? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea crean sendas directivas ligeramente suicidas para países del sur, donde a partir de ahora, bueno, pues la tierra no solo se usa para alimentos, no solo se usa para otros materiales, sino que además también se usa para biocombustibles y energía. Un sistema que, si bien es cierto, puede haber funcionado en Brasil hasta cierto límite, pero es muy difícilmente exportable, ¿vale? Y eso es, digamos, otra vuelta de tuerca más a la presión, ¿no? Por último, la crisis financiera hace que muchos fondos de inversión dirijan su atención a otros nichos de mercado que ahora, tras la crisis financiera, se han agotado, y en este caso es el mercado de materias primas, ¿no? El 2008 inaugura un escenario donde el precio de las materias primas es muy elevado. Se prevé que siga siendo muy elevado, y no solo es elevado, sino que además es muy inestable. De los alimentos. ¿Vale? Sí, materias primas y principalmente también alimentos. ¿Vale? Estos 4 factores hacen que la tierra sea un recurso cada vez más escaso y que, por tanto, lugares más alejados de
los centros usuales donde se establecen los sistemas de producción, pues ahora pasen a ser interesantes, ¿no? Aparte de esto, otro de los grandes, o sea, dentro de este sistema capitalista del que hablamos y de esta globalización, liberalización del mercado, incluido el mercado de la tierra, y el rápido crecimiento de lo que se llama inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello, queremos hablar de dos indicadores, que es el Doing Business y el BBA como ejemplo, que como hablaba en Bulli, el tema del FMI y el Banco Mundial, como en realidad, aunque ya no existan los planes de ajuste estructural, por ejemplo, el indicador Doing Business es considerado que es en la actualidad está teniendo el mismo impacto en las economías de África que tuvieron los planes de ajuste estructural, ¿no? ¿Qué es el Doing Business? Es un indicador promovido por el Banco Mundial desde 2002 que lo que valora para cada país es la facilidad de negocio, o sea, la facilidad que un país ofrece para hacer negocio a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces los países del mundo están clasificados en el Doing Business. Por ejemplo, Senegal, que es uno de los casos de estudio donde estuvimos, es uno de los países que está en la cola de esa clasificación. Bueno, pues para los gobernantes senegaleses, uno de los principales objetivos que tienen en los planes de desarrollo del país es mejorar en la clasificación Doing Business. ¿Qué hay que hacer para mejorar en esa clasificación? ¿Qué es lo que valora esta clasificación? La simplificación de procedimientos administrativos, lo que se llama la ventanilla única cuando un inversor llega y administrativamente ya tiene todo hecho, ¿no? La creación de la empresa, la adquisición de la tierra, ¿no? La facilitación de esos procedimientos, dar seguridad en la propiedad de la tierra al inversor, beneficios fiscales que evidentemente al final no traen, no dan riqueza al país, y ausencia de costes aduaneros, ¿no? O sea, al final lo que estás haciendo es facilitar que un inversor venga, facilitárselo todo, asegurarle que la tierra va a ser suya para que pueda hacer la inversión en infraestructuras y no tenga miedo y no se vaya, y produzca muchas cositas y luego se las lleve a su país, además sin pagar costes aduaneros y con ventajas fiscales, ¿no? Con lo cual el país donde se realiza el acaparamiento no tiene prácticamente ningún tipo de ventaja. Esto es, o sea, en realidad es una forma de colonialismo, de neocolonialismo, y es una forma, o sea, no existe el plan de ajuste estructural que te dije, tienes que reducir el gasto público, pero lo está haciendo de otra manera, ¿no? ¿Y qué es lo que traen estas medidas consigo? Pues traen consigo reformas de gran envergadura sobre políticas públicas y, por ejemplo, reformas agrarias que facilitan la privatización de la tierra y el acceso a ella por parte de inversores. Y ahora una vuelta de tuerca más es el indicador Benchmarking the Business of Agriculture, BBA. Es una adaptación, o sea, este Doing Business, que es en general, se adapta solo para la agricultura. Fue el G8 en 2012 el que le solicita al Banco Mundial que cree este indicador, que incita a la libre circulación de semillas comerciales y fertilizantes, que valora positivamente la realización de reformas agrarias y que promueve la apertura de los sectores agrícolas a empresas extranjeras. Está financiado por la Fundación Gates y los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Holanda, ¿vale? Y lleva 2-3 añitos y clasificará a los países también, y los países pues querrán tener una buena posición en este indicador, con lo cual tendrán que hacer reformas agrarias, etcétera, ¿no? Aparte de estas causas, hay otra serie de factores que ayudan a que en este contexto del que acabamos de hablar se produzcan los acaparamientos de tierra. Uno de ellos es la asimetría de la que hemos hablado en las relaciones de poder. Otro, la ausencia de alternativas, que también hemos comentado, ¿no? Que si la población le ofreces eso o nada, pues seguramente va a coger eso, en vez de políticas públicas de los países que desarrollen la agricultura campesina, ¿no? No tienes o crear una cooperativa o que la empresa venga, sino es o nada o que la empresa venga, pues vale que la empresa venga.
Por otro lado, la colonización cultural también juega un papel importante, porque esta idea de progreso y de modernización como única vía para desarrollarse, o sea, la gente de hecho piensa que viene una empresa, eso es bueno, porque nosotros vivimos en un lugar subdesarrollado en el que no tenemos nada y la empresa va a venir y va a modernizar y vamos a tener trabajo, vamos a tener salarios, aunque esos salarios no te den ni para comprar un saco de arroz y tú antes producías 3, pero eres un trabajador con un salario y hay una empresa y hay maquinaria, y entonces esta imagen, ¿no?, que todos tenemos ahí en nuestro imaginario, pues juega un papel importante, ¿no? Y luego otro papel es el desconocimiento de los derechos por parte de las personas que habitan en esos territorios. Por ejemplo, Mozambique, que es uno de los lugares, o sea, uno de los casos de estudio, es un país en el que la legislación es una de las mejores que hay en África. O sea, hay una ley de tierras, la tierra pertenece al Estado, pero la ley de tierras dice que tiene que haber un DUAT, que es el derecho de uso y aprovechamiento de la tierra. Cuando un inversor llega, tiene que solicitar ese derecho de uso, ¿no? Y si hay una comunidad en ese lugar, tiene que hacer una consulta comunitaria en la que tiene que participar la comunidad con un acta en presencia de personas de la administración. Es decir, hay una serie de garantías que intentan que al final, o sea, se le hace la pregunta a la comunidad y se le pregunta si quieren o no quieren que la empresa venga, tienen derecho a decir que no quieren y entonces la comunidad se queda tal cual está y la empresa se va, ¿no? O sea, todo esto existe en el papel. En la práctica, ¿qué pasa? Que como las comunidades desconocen que existe esa ley y desconocen que tienen derecho a decir no quiero que la empresa venga, pues al final dicen sí. ¿Por qué? Porque dicen, ellos piensan, la empresa de todas maneras se va a instalar. Si le digo que sí, seguramente me va a compensar, me va a dar un poquito de dinero por la tierra que le estoy dando, me va a contratar. Si le digo que no, de todas formas se va a instalar y como además le he dicho que no, me va a echar y no me voy a llevar nada. Entonces, ese desconocimiento es uno de los motivos, unido a eso de que no existe, a la ausencia de alternativas, es uno de los grandes motivos por los que la gente a veces dice que sí, ¿no?, que sí quiere que venga la empresa. Bueno, otra de las cosas es la bicefalia que existe en los gobiernos, en las políticas públicas que se realizan, que es en realidad por ese motivo, o sea, por esto que hemos hablado de, por un lado tienes, o sea, un gobierno muchas veces quiere desarrollar el medio rural, ¿no?, de su país, tiene ese objetivo y quiere defender los derechos de los campesinos, pero tiene otro objetivo, que es atraer la inversión extranjera directa, porque la balanza de pagos tiene que estar equilibrada, porque tiene que pagar la deuda, porque tal, ¿no? Entonces, esos son dos objetivos en realidad que son casi contradictorios, es casi imposible que puedas cumplir ambos objetivos a la vez. Entonces, por eso ponemos los de bicefalia. Y luego en algunos casos también hay falta de voluntad política, ¿no? Bueno, causas y factores hay muchos más, pero así un poquito damos las pinceladas y luego si queréis podemos profundizar sobre cosas que os interesen más. Bueno, a continuación pasamos al estudio de caso de Bissau. Y para ello lo vamos a presentar. APS hizo un vídeo resumen, ¿vale?, que nos pasamos a continuación y a partir de ahí continuamos. No están en suma extranjero, tienen que varios planes, no tienen nada de dinero. Vaca, no tiene ya caure labrar más, que causa no labrar un saco, no puedo, sube ya nada, no causa. No, vai no, ya elila, cuma no tiene forza, no arriba, no conta hombre,
suma Niger sa. Tous ces villages qui sont là, les villages qui sont ici, tous les villages là ici, ils travaillent ici. Les populations de les villages, ils ne sont pas informés. Le travail d'Agrojeba. C'est ça, c'est difficile. Agrojeba a pris comme ça, de là jusqu'à là, jusqu'à Sardiaï. La mujer nos ha dicho que antes ella cosechaba en su parcela 40 sacos, es lo que ganaba, pero ahora gana solamente 5 sacos y que no llega nada, que están llorando todas las mujeres de la comunidad. Como boy ali posto de água. Se avião sai para bomba. Antes não fica aqui tornear. Então curva ali. E também curva de antes da banca. Ela posto de água e cá fica. Cabra está com paga. Não gasta negócio de saúde de cabra tanto nós ali. Nem mês passado ali, barriga dana de minha fichou ali. Sabe que acaba conta você. E que anos? Bom, além de kila. É que essa quieta bomba sem visto. Está cansado, mal, mosquito. É que essa senhos que está morto. O todo já utiliza tem barriga 1 mês, 2 meses. Barriga está dando. Me han dicho que ahora me pica la piel. Oye, me has dicho de la malaria. Toda la vida ha habido malaria aquí. Me estás diciendo que hay más mosquitos. Bueno, hay más mosquitos porque tenéis arroz ahora. Hace 5 años no había mosquitos porque teníais las cacas de la vaca allí al lado. Oye. Vacas ahora que apanhar na bulanha, esta pui para eles pagar 40.000 cada vaca. Pues a partir de ahora te cojo la vaca y pagas una multa. Não tu mola carro de trabalho, cara dá mesinho, cara dá o carro que não leva, pega agora o carro faz descarga, que te leva o cabelo na carro de trabalho. Es un proyecto que a toda la gente le gusta. Que tú has ido en una población y te han criticado de Agrojeba, pues es normal. Oye, también me critican en Igualada y son blancos. Entonces sí que en su momento no se habló suficiente a las comunidades y pues la gente que ficaba aquí a lo mejor pintaban a Agrojeba como los colonizadores. Pues sí, no, a ver, en ese sentido igual sí, te doy la razón, me ha faltado más diálogo. Bueno, habéis conocido a Jaume Gaya, que es el gerente de Agrojeba. El tío sincero, por lo menos, la verdad, eso se lo vamos a agradecer. Fuimos 2 veces, la primera vez en un proyecto más amplio que abarcaba Gambia, sur de Senegal, Guinea-Bissau,
Cuando llegamos a Bissau, bueno, pues identificamos este caso y bueno, hicimos las entrevistas y tal, escribimos un informe, se lo pasamos a la empresa. Y en el año 2013, pues después de un año de conversaciones con la empresa, volvimos otra vez, con ánimo invitados, entre comillas, por la empresa, bueno, invitados. Querían dar explicaciones, ¿no? La empresa no nos abrió la puerta, así que bueno, lo que hicimos fue reforzar un poco el estudio, ¿no? A Jaume Gaya, su jefe, creo que no le dejan más hablar con nosotros ni delante de un micrófono, como es natural. Bueno, este caso es paradigmático, lo tiene todo. O sea, si leéis el informe o un resumen, parece que, ¿no? Es como, oye, ¿cómo se puede hacer todo tan mal? Pues sí, realmente sí. De hecho, hicieron cosas mal que ni siquiera tenían por qué hacerlas así de mal. Pero bueno, entre la torpeza de los gerentes de allí, el racismo también de los españoles que estaban allí, pues todo se juntó un poco para hacer de ese caso un caso completamente terrible, ¿no? Bueno, podríamos hablar de varios aspectos del caso, de aspectos legales o la historia y tal, pero hemos decidido centrarnos en el impacto. Brevemente en el vídeo se hablan sobre todo los tres primeros factores, ¿no? Evidentemente el primero, el clave, es el tema de seguridad alimentaria. Hay menos comida disponible en los hogares. Los hogares actualmente pasan hambre, así de claro. El segundo es el empleo, que es un empleo inestable, precario, con medidas de seguridad y salud insuficientes, y que además no solo hay impagos, sino en ocasiones hay pagos en especie, ¿vale? Vamos, que te dan arroz en vez de dinero y no te avisan ni te piden tu opinión, simplemente, ¿vale? Lo hacen y punto cuando a la empresa le viene mejor, ¿no? El tercer impacto, que no se identificó demasiado bien en el primer estudio, pero sí en el segundo, y fue muy fuerte. Bueno, aparte de la subnutrición provocada por la seguridad alimentaria, que es un impacto sobre la salud muy importante, y de la seguridad de salud en el trabajo, el tema de la fumigación, que como veis como bien dice la matrona en el vídeo, ha provocado una migración de los mosquitos y un aumento de los casos de malaria, ¿no? Los dos mayores grupos de riesgo de malaria son, por una parte, mujeres embarazadas y por otra parte los niños. En las mujeres embarazadas hay directamente proporcional al aumento de casos de malaria con los índices de aborto, y en el caso de los niños son las mayores víctimas del aumento de los casos de malaria, ¿no? Casos de malaria que han sido además enumerados y bueno, las autoridades médicas del lugar pues tienen un registro bastante exacto y se ve que en las zonas cercanas a los arrozales de Agrolleva los casos de malaria son mucho mayores, ¿no? No obstante, nosotros queríamos centrarnos en ese último punto de género y economía del hogar, ¿vale? Porque bueno, no se habla en el vídeo porque quizás es un poco más complejo, pero bueno, aquí hemos decidido centrarnos. Eso es un cuenco de arroz, ¿vale? Integral, ¿vale? Bueno, economía del hogar la vamos a centrar en el cuenco de arroz, ¿vale? En economía de subsistencia, haciendo una simplificación muy grande porque no tenemos tiempo, hay dos cuestiones principales. Una es el trabajo de cuidado y otra es la obtención de alimentos, ¿vale? En los hogares se produce una división sexual de los trabajos, ¿vale? Ocurre lo mismo aquí en España, en fin, esto es común, ¿vale? Y esa división sexual de los trabajos, pues al igual que en nuestra cultura, liga trabajos de obtención del capital a lo masculino, los hombres, y trabajos de cuidados a las mujeres. En este caso, la división es los hombres trabajan los cultivos de renta, que son los bosques de anacardo, y las mujeres trabajos de cuidados y los cultivos de arroz, ¿vale? Simplificando muy mucho la economía de los hogares en la zona de Bafatá, los hombres obtienen dinero, los hombres van a los bosques de anacardo, cultivan anacardo, recogen, venden el anacardo, tienen dinero y con ese dinero
pues invierten, compran arroz, ¿vale? Y por otra parte las mujeres se dedican al trabajo de los cuidados y a el cultivo de arroz en finca. Como digo, estamos simplificando, ¿vale? ¿Cómo, antes de la llegada de Agrolleva, cómo se llenaba ese cuenco de arroz, ¿no? ¿Cómo se satisfacían las necesidades alimentarias en los hogares? Pues podemos decir que el 65-70% aproximadamente se satisfacía con la cosecha propia, ¿vale? Cosecha que cultivaban las mujeres, ¿vale? Y el resto pues se compraba, ¿vale? Con el dinero que daba el anacardo, ¿no? Y así quedaba un poco la cuestión. Llega Agrolleva, ¿vale? Y las mujeres pierden acceso a la tierra. Pierden acceso en diferentes grados. Hay quien pierde la mitad, hay quien pierde un 30%, hay quien no pierde nada, hay quien pierde un 80%, ¿vale? Y como digo, vamos a simplificar un poco la cuestión. Llega Agrolleva y cambia el escenario radicalmente. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente si pierdes tierra no puedes cultivar, si no puedes cultivar no obtienes arroz, si no obtienes arroz, ¿cómo llenas el cuenco? No hay otras maneras que con el dinero, ¿vale? Y en este nuevo escenario, donde hay menos disponibilidad, menos acceso a la tierra, ese cuenco de arroz, ¿vale? Esas necesidades alimentarias se satisfacen a través del mercado, es decir, con dinero, ¿vale? ¿Tiempo? No. Menos mal. Vale. Voy a poner el punto de... con dinero, ¿vale? Y el resto con producción en finca. Todo cambia, ¿vale? Todo cambia. O sea, los índices, para simplificar un poco, cambian, ¿vale? Ahora el 30% aproximadamente se proviene del autoconsumo y el resto del anacardo, del dinero que obtienen los hombres en los árboles del anacardo, ¿vale? Y os contamos esto porque esto no solo afecta a que además ese cuenco es más pequeño, ¿vale? Porque a corto plazo, ¿vale? Y no vamos a meter ahí porque es un tema un poco complicado quizás, pero bueno, a corto plazo el cuenco evidentemente es más pequeño, pero quizás, oye, ellos se arreglen, ¿no? Y planten más anacardo y entonces consigan más dinero y con ese dinero pues consigan equilibrar la cantidad de alimento disponible en el hogar. Sí, pero no. Realmente no, porque el dinero lo cambia todo, ¿vale? Es decir, la propia economía del hogar ha cambiado y lo que creemos es que además ha cambiado a peor, ¿vale? No solo hay menos acceso a alimentos, sino además cambian otras cuestiones importantes, ¿no? Que el dinero satisfaga, que sea más importante la satisfacción de necesidades alimentarias, es neutral en cuanto a género, pues no, porque casi nada menos la vida y la muerte es neutral en cuanto a género, básicamente, ¿vale? Entonces hay diferentes cuestiones, ¿no? Por una parte, bueno, en este nuevo escenario, como os he comentado, se intensifica el anacardo. 5 minutos. Dios. Se intensifica el anacardo, ¿vale? Con lo cual el dinero cobra mucha más importancia, ¿no? Y el cultivo del arroz cobra menos importancia a la hora de satisfacer las necesidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Las mujeres han perdido acceso a la tierra, han perdido su trabajo, ¿vale? Con lo cual ahí hay ven su autonomía muy mermada, ¿sabes? Están en el paro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Créanme que no están en el paro, ¿vale? Trabajan muchísimo, ¿no? Pero obviamente, por simplificarlo un poco, ¿vale? Han perdido su trabajo, han perdido su tierra, ¿no? Después hay un factor, las mujeres tienen en el hogar el rol de proveedoras de alimentos, ¿no? Y ese rol también se ha visto desgastado y con ello la posición social que ellas ocupan en el hogar, ¿no? Como decimos, el dinero no es neutro en cuanto a género. No sé quién de aquí le pagará igual sus padres y tal la universidad o que le hace transferencias a cuenta para que paguen el piso. Probablemente la mayoría de vosotros es vuestro padre quien os da dinero, ¿vale? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? El dinero lo controlan los hombres y las mujeres no tienen acceso a ese ámbito de decisión, ¿vale? Con lo cual pierden mucho poder en el hogar. Y por otra parte, al intensificar el trabajo en el anacardo, los bosques de anacardo, esos bosques de anacardo son espacios masculinizados, son espacios masculinos donde los hombres son los que ostentan completamente el poder.